¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa más de Hablando en Rojo by Cosner. Hoy un programa de emoción, auténtica emoción, tras haber pasado ayer de octavos a cuartos en ese partido contra el Athletic Club de Bilbao, en un partido en el que ganamos 2-3 en San Mamés. Tranquilos, hablaremos de esto en unos minutos, antes de que vayamos directamente con el dibujante navarro César Oroz, que nos va a visitar hoy en el programa, y luego se pasará también, como siempre, Rubén Díez a darnos esas 5 claves del partido de este domingo contra el Rayo Vallecano, aquí en el Sadar. Empezamos. Bienvenidos a Hablando en Rojo. Como decíamos, ayer el Club Atlético Osasuna se impuso en San Mamés al Athletic Club de Bilbao por un 2-3. Todo empezó con Aimar abriendo esa lata de goles. Venía de una jugada donde Moncayola abría el campo por la derecha con un pase perfecto para Areso y este mismo era el que le daba la asistencia a Aimar. Nos poníamos 0-1. Seguidamente llegaba ante Budimir forzando un penalti y consiguiendo el 0-2. Ese 0-2 nos duró bastante poco. Iñaki envió un balón espectacular a Nico Williams y ponían así, antes de irnos al descanso, el 1-2. Nos íbamos al descanso con un gol de ventaja. Y fue ya en la segunda parte donde el Athletic Club de Bilbao nos empata con un golazo de Marcos y finalmente finalizaba todo esto ante Budimir aprovechando el rechazo de un tiro que hacía Rubén García para poner ese 2-3. Así que noche espectacular ayer en Bilbao. Esta derrota puso fin a esa impresionante racha que tenía el Athletic Club de 21 años sin perder en casa en la Copa del Rey. Aunque cabe recordar que la última vez también que perdió en la última eliminación que perdió el Athletic Club en Copa del Rey también había sido a manos de Osasuna con ese gol que recordamos todos histórico de Pablo Ibáñez. En aquella prórroga también que fue inolvidable y que nos llevó a la final de Copa en Sevilla. Osasuna estará en el sorteo también de los cuartos que se va a celebrar el próximo lunes, o sea, ya enseguida, en unos días, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. El sorteo será puro y a los rojillos pues les podría tocar cualquiera de los siguientes emparejamientos que os voy a decir ahora. Tenemos Real Madrid, Barcelona, Atlético, Real Sociedad, Valencia, Getafe o Leganés. Así que estaremos atentos también a esos sorteos de este lunes, atentos a las redes sociales porque también mantendremos toda la información por ahí. Esta eliminatoria, como hemos dicho, también volverá a ser un partido único, será de partido único y por lo que el orden de extracción va a volver a marcar esa sede. En caso de que saquen primero la bola del Club Atlético Osasuna, ese partido se jugará aquí, en casa, en el Sadar. Por cierto, al finalizar el partido de ayer, desde los estudios de Radio Osasuna pudimos hablar con Jesús Areso y con Braulio Vázquez. Esto es lo que nos dijeron. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido otra vez a Radio Osasuna. Ahora sí que sí eres el máximo asistente aquí en la radio. Enhorabuena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, muchas gracias. Oye, ¿qué tal todo por ahí? Ha sido una auténtica locura de exhibición a nivel general como equipo. Estábamos casi hasta preocupados por ti en ese final del partido. ¿Cómo has llegado al minuto 98? He llegado tieso, no me he dejado todo. Creo que el míster me decía que tenía que dar profundidad al equipo y lo he hecho en la primera parte sobre todo, ¿no? con la asistencia y algún centro más. Y bueno, he llegado al final un poco tieso, no había cambios. Me decía que aguantara. Bueno, estos partidos son frenéticos. Creo que este partido le va a dar mucho al equipo. ¿Cómo te has visto tú a nivel personal? Creo que he dado mi mejor nivel, ¿no? Creo que, bueno, no he tocado techo porque tengo que crecer aún como jugador, pero bueno, estoy muy contento, ¿no? Más allá de lo individual, que también, que yo he intentado dar la mejor versión para ayudar al equipo, creo que esta victoria para el equipo le va a dar mucho. Hemos hecho una primera parte muy buena, sabemos que en este campo venimos a sufrir, no es un campo muy jodido, y al final hemos conseguido la victoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Oye, emocionantísimo el partido que hemos tenido hoy. Cuéntanos cómo lo habéis vivido desde allí. Pues con muchos nervios, con mucha tensión, pero bueno, venir a San Mamés y no sufrir es una utopía. Yo creo que habíamos hecho una primera parte espectacular, pero bueno, te marcan casi al final de al final de la primera parte y luego ya la segunda parte ellos salen como leones, nunca mejor dicho, y hay 10-15 minutos que lo pasamos muy mal, empatan. Y bueno, lo mejor es que hemos sabido resistir en los peores momentos que los ha habido. La clave ha sido que con todos los duelos que hay, cada vez que vienes a Bilbao, es estar muy, muy ganador en duelos, aunque obviamente ellos te han ganado muchos también. Pero sobre todo cuando en los malos momentos hemos resistido, eso es lo más importante. Cuando ha habido malos momentos, sí, porque estos son micropartidos,
y hubo momentos que el Atleti te superaba, hemos aguantado. Vicente Moreno obviamente felicitó a su equipo por el esfuerzo, por la victoria, destacando que aunque estuvieron sufriendo parte de ese segundo tiempo, el triunfo hizo que valiera la pena. Tenemos también imágenes suyas en rueda de prensa. Habló también sobre la conmoción sufrida por Sergio Herrera, que le obligó a ser retirado del terreno de juego ayer en Bilbao. Muy contento por los jugadores, porque han hecho un esfuerzo tremendo, como no puede ser de otra manera, para ganar aquí. Además, pasas la eliminatoria ganando, que también tiene su punto de dificultad y su valor. Y luego porque bueno, pues ha venido mucha gente de Pamplona que de alguna manera pues confiaban en nosotros, no solo los que han venido, sino también los que se apuntaron incluso pues a esa posibilidad de tener entradas y que nos han seguido desde su casa, que estoy seguro que han disfrutado el partido, así que también va por ellos. Pues verdad que me ha asustado porque bueno, estábamos con el tema este de que es en Liga, no es en Copa, con el tema de la conmoción, al final pues con los nervios del momento. No sabía uno si está en Liga o está en Copa y claro, al decirme que no entraba esa situación de conmoción, pues pensaba que tenía una lesión bastante más grave, ¿no? Bueno, el hecho de que al final hemos tenido que hacer el cambio, ahí no queda ya más que claro pues que ha perdido un poco ahí el conocimiento y bueno, yo creo que está bien ahora, además con la victoria siempre se recupera uno mucho mejor. Bueno, no creo que tenga problema para estar en los próximos días. Y tenemos novedades de ese estado de salud de Sergio Herrera. Ayer, en cuanto llegó de Bilbao, se fue a Clínica Universidad de Navarra para que, pues a modo preventivo, le hicieran los chequeos correspondientes. Ha ido por ahora todo bien y, sin embargo, hoy le habéis podido ver en los entrenamientos en Tajonar entrenando con el grupo. Como sabéis, hoy también el equipo se ha ejercitado a puerta abierta para iniciar esa preparación del partido del domingo contra el Rayo Vallecano. Vicente Moreno no ha podido disponer ni contar con Rubén Peña ni con José Arnaiz, que siguen también su proceso de recuperación y que presentan ahora mismo un cuadro febril, ¿vale? Y por su parte, Brian Zaragoza ha proseguido con su plan de recuperación. El partido ante el equipo madrileño será el próximo domingo, como hemos dicho, 19 de enero a las 6:30 de la tarde. Será aquí en Pamplona, en el Sadar, y como siempre estaremos en las cabinas de retransmisión de Radio Osasuna para transmitiros y narraros ese partido desde radioosasuna.com y desde media hora antes de que inicie ese encuentro. Ese mismo 19 de enero, pero unas horas antes, tendréis otro partido. El Zamora Promesas. Estarán Javier Azagra y Guillermo Ferro preparados desde 10 minutos antes de que comience ese partido para retransmitir ese partido donde se juega afuera en Zamora, ¿vale? Los de Castillejo se encuentran ahora mismo en la 16ª posición con 23 puntos. Y una de las noticias más grandes de esta semana y que incumbe al Promesas es que ha incorporado a 2 nuevos jugadores en su equipo. El primero, Sixtus Obuey, pues espero haber pronunciado bien su nombre, el jugador nigeriano, y el segundo, Ismael Sierra, para afrontar esta segunda parte, este segundo tramo de la competición. El club adquirió los derechos de estos jugadores en forma de cesión hasta final de temporada y podrá adquirirlos en forma de compra al finalizar esta temporada. Y de forma voluntaria, obviamente, para adquirir sus derechos. El delantero nigeriano procede del Club Deportivo Eldense, corresponde a la Liga Hypermotion, y el central oscense llega desde el Estoril Praia, la primera división de Portugal. Los futbolistas se incorporan ya a la disciplina de Santi Castillejo esta semana. Y por su parte, el primer equipo femenino se enfrenta este sábado a las 12 del mediodía en Cáceres contra el Cacereño. Las de Josu Domínguez parten ahora mismo desde la posición número 7, desde la 7ª posición, y el Cacereño desde la 8ª. Así que habrá lucha ahí por esa 7ª posición. Y seguimos con buenas noticias desde Tajonar. Asier Bonel ha sido convocado nuevamente con la selección sub-17. El canterano rojillo participará en una concentración donde van a disputar 2 partidos contra la selección italiana. Todo esto ocurrirá entre los días 19 y 23 de enero. La concentración se enmarca dentro de la preparación de cara a la ronda número 2 de ese torneo europeo 2025, que le enfrentará el mes de marzo a Austria, Alemania y Noruega, y la sede será en España. Y última noticia antes de poder hablar con César Oroz. Estamos de rebajas. Macron lanza importantes descuentos en la tienda oficial de Osasuna, de 20 y 30% de descuento
en alguno de sus productos. Además, los socios del club y los titulares del carnet Soy Rojillo tendrán un 10% de descuento adicional. Así que, dichos descuentos, que sepáis que estarán presentes hasta el día 15 de febrero. Dicho esto, dejamos aquí. Estas son las noticias más importantes de la semana. Nos vamos ya, que nos está esperando aquí en la puerta el dibujante navarro César Oroz. Vamos a por ello. Estamos en un nuevo programa, en una nueva charla de Hablando en Rojo by Cosner, hoy con un invitado muy especial, un invitado de la casa que tiene bastante relación con el Club Atlético Osasuna. Ha venido a visitar los estudios de Radio Osasuna. César Oroz, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Oye, es un placer que vengas aquí al Sadar. Conocemos y sabemos de buena fe que te gusta mucho Osasuna, que lo llevas siguiendo mucho tiempo y es un placer tenerte por aquí. Oye, encantado de haber con Osasuna siempre a muerte, o sea que pues con la radio también. Vienes de haber recibido en el año 2024 el premio de la Asociación de Dibujantes de Humor. Enhorabuena, lo primero. Tienes también más de 5 premios que tengo aquí apuntados. En el 2022 la Cruz de Carlos III el Noble. Otros tantos reconocimientos que has estado ganando desde el año 91 que empezaste con el dibujo. ¿Cómo has empezado este 2025? ¿Cómo te has recibido? Joder, sin premios. No, a ver, pues bien. A ver, yo no soy muy de mirar atrás, pero al final, como llevas un montón de tiempo trabajando, al final ese trabajo pues tiene un reconocimiento, ¿no? Y en eso estoy muy agradecido. Lo que pasa es que es un trabajo tan de actualidad, de tan pegado al día a día, que no te da tiempo mucho a saborear y a mirar para atrás ese tipo de cosas, ¿no? Las disfrutas, lógicamente, las agradeces, pero claro, cada día hay una viñeta, el humor gráfico en prensa es así, es diario, y entonces no te da mucho tiempo a asimilarlo, sino a seguir para adelante, ¿no? Vamos a hacer una entrevista que va a pasar por muchos puntos. Queremos que, bueno, la mayoría de personas probablemente te conozcan de la viñeta final que hay en el Diario de Navarra. Y vamos a intentar hacer un repaso por tu trayectoria desde el año 91 que empezaste, como hemos dicho, para que te conozcan un poco mejor. Voy a recoger otra vez esa fecha de 1991 porque me he tomado un tiempo para contar, no de uno en uno, hay un programa que te lo hace, los días que han pasado desde 1992. No he cogido el 91 porque no he encontrado la fecha exacta en la que iniciaste con el... 1 de septiembre. Empecé Vale. al acabar el verano. Vale, o sea, tendríamos que añadir septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues como 120 días. 120 más. días. Has hecho más, o has publicado, mejor dicho, más de 12.300 viñetas. Claro, esas las que han visto la luz. Bueno, a ver, esas habría que quitar el mes de vacaciones y habría que quitar los domingos, que no aparecía viñeta, o sea, los lunes. Pero sí, es una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, también son un montón de años. Yo empecé en el 91 con 23 años. Entonces, claro, bueno, de hecho empecé en el 86 haciendo viñetas de Osasuna. Lo que pasa es que las hacía semanalmente mientras estudiaba la carrera y era casi un hobby. Y publicaba en el diario, pues cuando había partido Osasuna, pues estuve publicando varios años. Y 91 desde el punto de vista ya profesional, diario, ¿no? Ya no solo de Osasuna, sino de toda actualidad. Entonces, claro, al final son, no sé, 33 años o por ahí que llevo, 34. Y entonces al final es un montón de trabajo, ¿no? Claro, es un montón de tiempo. Empecé muy pronto y ahí seguimos. Esas son las que han visto la luz. Entiendo que en tu proceso creativo igual harás 2 o 3 y al final se acaba publicando una. No, lo que normalmente hago es un trabajo de primero selección del tema del día, de la actualidad, buscarle un poco la chispa o la idea de la viñeta. Hago varios bocetos, nada, bocetado a lápiz y papel rápido y tal. Y la que más me gusta es la que luego dibujo, ¿no? O sea, no hay más viñetas que la publicada, ¿no? Que ahí son bocetos, ideas. Y unos días tienes mucha actualidad y tienes 10 bocetos y otro día tienes uno y contento y a correr, ¿no? Entonces, un poco es eso, ¿no? Has mencionado que como que empezó como hobby mientras estudiabas. ¿Qué estudiaste y cómo empezó esta afición?
A ver, yo, el que le gusta dibujar, le gusta desde crío, ¿no? Pues como el que le gusta el fútbol o lo que sea, ¿no? Y yo siempre en clase era el que hacía los monigotes, las caricaturas a los profes, etcétera, etcétera. Y los carteles para las fiestas, todo ese tipo de cosas. Y cuando acabé el colegio, pues con 18 años, conjugué dos ideas que tenía, que era el humor gráfico, que era muy aficionado a los tebeos, a los chistes, tal, y Osasuna, que me encantaba, me encanta. Y entonces fui a Diario de Navarra, vi que no había viñetas en Diario de Navarra en aquella época, y les propuse, bajé con 6 viñetas sobre Osasuna, 6 tiras. Y les hizo gracia, no sé si la jeta del chaval que bajó ahí con 18 años o las viñetas. La cosa es que dijeron, oye, pues muy bien, chaval, cuando haya partido Osasuna, pues nos mandas una viñeta. Y así estuve pues varios años y a la vez hice la carrera de empresariales y pues mientras estudiaba, pues el sábado mandaba una viñeta y tal de Osasuna. Y cuando acabé, pues surgió la posibilidad de hacerlo ya de una manera profesional, y no solo de Osasuna, sino de toda la actualidad. Entonces empezamos probando y en el año 91 y gustó pues, hasta ahora. También, aparte de estar en el Diario de Navarra, has estado en El Jueves, ABC y Orgullo y Satisfacción, entre otras. ¿Qué diferencias has visto entre trabajar aquí para un diario de casa y trabajar un poco más a nivel internacional? A ver, El Jueves y Orgullo y Satisfacción, o sea, son dos revistas, eran bueno, pero El Jueves sigue, Orgullo y Satisfacción ya dejó de hacerlo, dos revistas de humor de referencia, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empecé a trabajar con ellos, cuando estuve trabajando con ellos, pues era otro ritmo semanal, de mucha actualidad ya genérica, no solo de Navarra, obviamente, aunque yo ya hacía actualidad genérica en Navarra. Cuando haces las viñetas, no solo haces de Navarra, ¿no? Pero era otro rollo. Quizás te permite un cierto lenguaje más sobrado, desde tacos a sexo, cosas así, ¿no? Que no, obviamente un periódico normal no puedes hacerlo, ¿no? Porque se dirige a otro tipo de lector, mucho más desde críos a mayores y tal, ¿no? Pero lo que era la parte temática es la misma. Es decir, si el presidente del gobierno ha hecho tal, pues lo tratas igual en la tira que en la revista El Jueves, si te toca hacer ese tema, ¿no? Quizás lo que te digo, quizás puedes relajar un poco más las formas, ¿no? Pero la temática es parecida. Entiendo que empezaste, como has dicho, de pequeño, dibujando. ¿De dónde cogías esos estilos creativos? Porque entiendo que al ser niño te habrías fijado como en algunos dibujos o en algunos tebeos y habrías cogido ideas. Yo creo mucho en que en esta vida vamos cogiendo las experiencias de los demás e intentando hacerlas luego de una forma personal, ¿no? Digo, en el dibujo, pues, yo qué sé, en cualquier tipo de relación laboral, tú te basarás en otros que han hecho radio, en la política un político se basa en lo que ha dejado otro, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en eso hay que ser generoso siempre, ¿no? Luego cada uno que cree su propio estilo, ¿no? A partir de esa base. Y esa base, pues yo la tenía pues de crío, pues con los tebeos, pues obviamente Ibáñez con Mortadelo y Filemón, Han con Super López, Asterix con Uderzo. Me encantaba, entonces me lo sabía todos. Y luego ya un poquito más mayor, pues ya en bachillerato o así, pues me empecé a acercar un poco a la prensa. Ya siempre me ha gustado mucho la actualidad y la prensa. Me fijaba en los humoristas gráficos de prensa, ¿no? Y sobre todo me fijé en Forges, en Gallego y Rey y en Mingote, que para mí eran las tres vacas sagradas, ¿no? Tres con tres estilos muy distintos, pero joder, muy buenos los tres. Y bueno, a lo largo de mi vida luego he tenido la suerte de conocerlos y para mí ha sido uno de los mayores placeres, ¿no? ¿Estás hablando solo a nivel creativo, a nivel de humor, chistes o...? No, hablo, o sea, me hablo como su trabajo para mí ha sido una influencia importante en el mío luego, ¿no? Y a nivel de, por ejemplo, a nivel ya más creativo, a nivel de dibujo, ¿a ti te salía ya directamente hacer ese tipo de caricaturas tan marcadas? No, son muy reconocibles. Vas basándote en otros, o sea, tú vas dibujando, a ver, con 12, 13 años vas... que sé, igual hacer las narices como Ibáñez en Mortadelo, no sé. Y te vas basando, o las caricaturas intentas que sean de ese estilo, del otro. Pero al final tienes que sacar tu propio estilo, ¿no? Eso que dices es muy reconocible, es lo mejor que le pueden decir a un creativo, ¿no? Que su trabajo sea reconocible a primer vistazo, ¿no? Y eso solo lo consigues con mucho trabajo, con el tiempo y con evolución. Entonces, probablemente yo, ya te digo, tengo mucha influencia, o tenía mucha influencia de Ibáñez o de Han con Super López, y eso luego vas trabajando, vas dando tu propio estilo y es lo que al final te sale, ¿no? Las veces que has podido coincidir con estos artistas, ¿de qué habéis hablado? Bueno, pues te das cuenta que somos todos muy parecidos,
que casi todos hemos empezado lo mismo, igual, y te das cuenta que somos como un poco una profesión muy de muy poca gente, muy individualista, en el sentido de que trabajas solo y que agradeces mucho juntarte con colegas y que te cuenten las mismas historias. ¿Y qué acabas contando? Pues bueno, pues desde películas de que cuando te hicieron tal o hicieron cual, o cómo publicaste aquello, qué te pasó, tal, etcétera. Y ese tipo de influencias siempre está bien escuchar a la gente que ha pasado por cosas que luego has pasado tú también. Vamos a meternos por unos momentos en tu cabeza. Tú te levantas, me lo invento, un jueves, un miércoles. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Cómo funcionan tus días? Porque si haces prácticamente tira diaria, tienes que tener, ¿no?, como unos rituales ya muy marcados. Sí, bueno, yo a ver, lo que es tira diaria, que lo que es prensa, como quien dice, empiezo a las 4 de la tarde y hasta las 10 o lo que sea. O sea, toda la tarde solo para la tira, ¿no? Dentro de ese proceso creativo está la parte de quedarte con la noticia que te parece, bueno, informarte todo lo que puedes, leyendo varios periódicos, etcétera, etcétera, opiniones distintas. Elegir esa noticia que te llama más la atención en el día, con esa noticia hacer varios bocetos, varias ideas de chiste o lo que sea, y al final pues ya, oye, igual hay que cerrar el periódico, es mejor que mandes la viñeta. Y entonces, bueno, pues entonces ya con esa idea que más o menos te parece bien, la dibujas correctamente a lápiz, a tinta, la escaneas, le das color. Ese es un poco el proceso creativo de la tira diaria. Y lo que es mañanas, pues yo suelo estar más con otro tipo de proyectos, ¿no? Pues proyectos de cómic o proyectos de publicidad, etcétera, que también me permite un poco limpiar un poco la cabeza, ¿no? Porque la actualidad diaria es bastante pesada en el sentido de que no todos los días hay cosas nuevas, sino que a veces se arrastran cosas, vuelta la burra al trigo, otra vez el mismo rollo. Entonces, al final, bueno, pues hacer otras cosas también te limpia la cabeza, ¿no? ¿Qué papel juega la actualidad en tu trabajo? Lo digo porque estabas diciendo que obviamente no todos los días hay actualidad para aplicarlo en humor gráfico. ¿Qué pasa esos días que puedes tener un atasco mental y decir, buah, esto no sale nada? En esos días no pasa nada. O sea, de cara afuera no pasa nada porque sale una viñeta. Luego tú sabes si te ha costado más, si te ha costado menos, si, bueno, pues será más graciosa o menos, habrás dado más en la diana o no. Es un poco como todos los trabajos, ¿no? Tendrás días mejores y peores. Pero bueno, el esfuerzo en este caso no se negocia. O sea, yo a las tardes cuando empiezo con todo el tema de la tira, yo voy a saco a intentar hacerla lo mejor posible. Te saldrá o no te saldrá. Y como sabes que tienes que hacerlo, pues no vale lo de no hay tira, oye, que no saco viñeta hoy. No, eso no es profesional, ¿no? Tienes que sacar y mantenerla, ¿no? Entonces, no te vale esos espacios muertos que comentas, ¿no? No hay, pues no, pues búscate la vida, ¿no? Entiendo que por esa misma regla de 3 habrá días en los que estés inspiradísimo y hagas lo que es para ti una muy buena viñeta. Habrá días que enviarás una viñeta que para ti no es el top de lo que hayas hecho. Seguro que te ha pasado a veces decir, oye, me hago último momento, no me sale nada y que pete esa... Sí, ha pasado. Ha pasado porque a veces igual tú estás metido en una dinámica que estás pensando una cosa en concreto y de repente tiras por otro lado que no pensabas tirar y ostras, pues la gente ha reaccionado de otra forma. A ver, el tema de las audiencias, de las lecturas, de todo ese tipo de historias, a veces no tiene mucha explicación. A veces has conectado con un determinado cable y ese es el que ha hecho saltar la chispa, ¿no? Pero bueno, también es la excepción, ¿eh? Lo general, más o menos, sabes cuándo va a pegar o sabes cuándo no va a pegar o cuándo es más genérico, ¿no? También al tipo de lector que te diriges, más local, menos local, etcétera. Igual hay una tira que a mí me parece muy buena, es de carácter internacional y obviamente igual no pega tanto desde un diario de Navarra, digo de repercusión, igual no hay tanta repercusión, pero bueno, el trabajo es así. ¿Qué es lo más desafiante de tu trabajo? Pues enfrentarte todos los días a la viñeta en blanco. O sea, me parece que es intentar sorprender, ¿no? Porque también llevas un montón de años y lo que intento es no engañarme a mí mismo en el sentido de que no quiero repetirme, no quiero... Hay muchas veces que pienso, esto tal, ya lo hice y no quiero hacerlo otra vez. Entonces, eso ya está ahí. Aunque la gente pueda no acordarse, ¿no? Pues una viñeta que tú sabes que la sacaste esa misma idea hace 20 años, obviamente un lector de ahora igual no la ha visto. Pero no quiero repetirme. Osasuna.
Has dicho muchas veces que eres rojillo, que te gusta el Club Atlético Osasuna. ¿Cuál es el mejor recuerdo? ¿Desde cuándo eres seguidor de Osasuna? Pues desde crío también. O sea, yo con mi padre ya vine cuando estaba en segunda. Estoy hablando de los años 78, 70, pero somos la generación que teníamos 13 años o 12 o 14 cuando sube Osasuna en el año 80. Entonces yo creo que somos la generación de los 11 de casa, de Pepe Alzate, de Echeverrieri, Guibel Martín, porque nos pilló de críos, nos pilló esa preadolescencia. Osasuna llevaba sin estar en primera, pues yo creo que 20 años, desde los 50. Y entonces, claro, eso fue un bombazo en Pamplona y entonces, claro, yo creo que todos los chavales nos subimos al carro rojillo entonces, ¿no? Esto va por olas, ¿no? Ya sabes que de repente hay una generación de rojillos que viene de cuando conoció de crío la UEFA, otros que fueron a la primera final de la Copa. Entonces, nosotros somos los de Echeverrieri, Guibel y Martín, somos los del 80, ¿no? Y eso ya te engancha de por vida y para mí esos recuerdos son muy bestias. Y luego, pues los viajes con el club, en todos los sitios y muy bien, una pasada. Lo que pasa es que, claro, son épocas y fases, ¿no? Ha habido de todo. Sí. ¿Cómo ves la actualidad del club ahora mismo? Esta entrevista la estamos grabando el jueves, el mismo día que vamos a jugar contra el Athletic Club en octavos. Esto se va a emitir el viernes. Esperemos que vaya todo bien hoy. ¿Cómo ves la actualidad a día del jueves? Hubiera preferido la entrevista mañana, ya con el resultado hecho, pero bueno. ¿Cómo veo la actualidad? Pues no sé, chico. A ver, es que a mí Osasuna me gusta. A mí Osasuna tiene una serie de identidades innegociables como aficionado. Entonces, primero que sea un proyecto de casa, de cantera, básicamente, que haya mucha gente de casa jugando, que el tipo de juego sea un tipo de juego rock and roll, de eléctrico. Bueno, eso es lo que yo mamo desde crío, ¿no? Cuando no ha sido así es cuando más se ha desconectado la gente, ¿no? Y bueno, yo creo que este año estamos ahí un poco, parece, de transición entre no perder esa idea, ver lo que hay nuevo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy esperanzado en que se mantenga esa línea que digo de gente de casa, un fútbol de ataque y tal, eléctrico. Y eso es lo que a mí personalmente es lo que me gusta. Y a mí si se sigue por esa línea me parece que a veces los resultados son lo de menos, ¿no? Porque es que la gente esté contenta y sobre todo se identifique con el equipo. Y a mí me parece muy importante en un club como Osasuna que la afición y el equipo estén identificados, ¿no? Estuvo hace unas semanas aquí el presidente, le estuvimos entrevistando y le saqué una pregunta que tenía que ver contigo, porque cuando llegó al club hiciste una viñeta en el que, corrígeme si me equivoco, en el que como que abrían las arcas y estaban vacías con telarañas y tal, y como que le hizo mucha gracia y de hecho se la puso en el despacho. Y también tiene como foto de perfil un dibujo tuyo de... Una caricatura de alguna tira, ¿no? Sí. ¿Has tenido algún tipo de relación con él? ¿Alguna vez habéis coincidido y habéis podido hablar? Hemos coincidido en algún par de actos así un poco genéricos y sí, bueno, una persona muy agradable y muy cercana, ¿no? Yo creo que es un poco la misma identidad que te decía antes, ¿no? De la identificación del aficionado con el club, ¿no? Que no es una cosa ajena, ¿no? Y bueno, pues sí, pues obviamente su puesto de presidente de Osasuna para mí es un puesto público y como tal aparecen las viñetas, ¿no? Entonces así tiene que ser. Y cuando en esa época que llegaron, pues sí, recuerdo las telarañas, recuerdo al león que dibujó del escudo saliendo debajo de una alfombra destrozado. Bueno, la época de los cadáveres, bueno, increíble aquello, sí. Vamos a seguir hablando un poco de Osasuna. ¿En qué te basas? ¿Cómo buscas la actualidad? ¿De dónde salen los chistes? ¿Cómo creas esas imágenes para el día a día? Bueno, pues depende mucho de la actualidad, ¿no? Del día. Yo qué sé, hay días que... A ver, la temperatura del club es muy importante a la hora de transmitir también en las viñetas y en la información de prensa. Hay veces que está toda la peña rojilla súper caliente y cualquier cosa que salga la gente lo compra en el sentido de que se hace eco de ello. Y hay gente que hay épocas que son como de tibieza, ¿no? Entonces eso se refleja en las tiras. Entonces a veces cuando la época es caliente la tira sale sola, ¿no? Pues yo qué sé, a ver, no hace falta que te vayas a la final de Copa, pero cuando hay partidos así trascendentes, joder, es lo que te apetece dibujar, ¿no? Al final yo estoy dibujando lo que me apetece y lo que siento.
Entonces, si la actualidad es rabiosa, te salen solas. A veces cuesta más cuando es una época así un poco sin chicha, que no sabes qué hacer. Cuando los personajes que aparecen en las viñetas son más grises. Cuando hay jugadores que son muy característicos, los dibujas enseguida, los identificas. Cuando los jugadores son más grises o no han tenido esa trascendencia, pues la cosa pierde gracia, ¿no? Pero bueno, eso es la evolución, ha habido épocas de todo. Antes dibujabas, yo qué sé, no sé qué decir. La penúltima época. Joder, Pablo García, ya para la melena, no sé qué, tal, ya la gente estaba mordiendo a un tío que le había atacado. O sea, ese tipo de chorradas ya la gente se enganchaba. Hay otras épocas en las que los jugadores son más grises o no llegan tanto y te cuesta más enganchar la viñeta. ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué has hecho ¿De Osasuna? De Osasuna. Que he estado antes viendo, porque tienes en tu página web tienes un archivo en el que se puede buscar y filtrar por Osasuna. Sí. De los últimos meses. Es que bueno, ese archivo está de los últimos. Ahí he metido viñetas de los últimos, igual 8 años. ¿No? Sí. Te quiero decir, si te vas ya a 30 es que no te da la vida. Lo que pasa es que no sé, no te sabría decir por épocas, igual te podría decir, lo que pasa es que. Mira, hay una cosa de la que estamos en el periódico, estábamos muy orgullosos, que es cuando hicimos, que no es una viñeta principalmente, pero es cuando hicimos en el año 2008-2009 una campaña que era Yo no bajo, que estaba Osasuna en la última plaza y estábamos en enero y nos tenía 11 puntos y eso iba a ser un desastre y al final se salvó. Y salía el león colgado de un número grande que era el 1, que era la primera, y el tío gritaba, yo no bajo. Y con eso estuvimos dando la chapa todo el año, campaña, y desde un punto de vista súper, no sé, sin ningún tipo de interés por osasunismo. Y esa parte me pareció muy importante porque enganchó a la gente para que no tirase la toalla durante esa temporada, que daban ganas de tirarla. Pero al final es un poco un círculo, ¿no? Tú enganchas, los medios de comunicación tenemos una responsabilidad en ese sentido que tú puedes hacer que la gente se enganche si le haces una visión positiva de las cosas. Y si tú mantienes esa llama todo el año, eso también repercute a veces en el ambiente del campo, el ambiente del campo repercute en los jugadores, etcétera. Y esa influencia fue muy positiva, me parece a mí. ¿Alguna vez alguien se te ha acercado diciendo, oye, mira, yo no creía para nada en esa temporada y con el... Sí, bueno, que el año fue bestial. O sea, que el año, desde el punto de vista nuestro, no digo desde los jugadores, lo del equipo ya se vio, pero se empezó en enero, tío, hay que hacer algo aquí porque esto se nos vamos al auténtico pozo y vamos a hacer un feedback positivo a la gente y se empezó con el león del yo no bajo, en viñetas, se empezaron a hacer entrevistas a gente, se hizo un concurso de un himno, o sea, se implicó a mucha gente y todos de una manera altruista, es decir, nadie cobró nada. Y fue puro osasunismo. Y al final lo que se intentaba era mantener un poco la llama de la esperanza hasta junio y se consiguió. Y me pareció un trabajo desde muy popular, desde el anonimato casi todo el mundo y altruístico. Hemos mencionado antes de comenzar tu amor por la historia o tu pasión por la historia. ¿Cómo influye este interés en tus viñetas y en tu día a día? Porque también, obviamente, aparte, para la gente que no sepa, aparte de viñetas, también has hecho libros muy vinculados con la historia navarra. Bueno, es otro... O sea, yo hice empresariales, pero en realidad lo que me hubiera gustado es hacer historia. Eso es así. Y dentro de la historia navarra, pues soy muy friki, he leído un mogollón de cosas y ahí me parecen, desde mi punto de vista de la cabeza del guionista o del humorista, que hay historias auténticamente bestiales que la gente no conoce y que estaría muy bien contarlas. Entonces el cómic es una herramienta perfecta para contar ese tipo de historias, ¿no? Porque te pueden acercar a la historia y luego, si de verdad tienes mucho interés, pues siempre puedes ir al libro del historiador profesional y enterarte de más, ¿no? Pero es una forma de contar una narración muy, muy fácil de entender y que nos descubre una serie de cosas que mucha gente no sabe o no se ha acercado a ella y luego otra gente te dice, joder, no sabía que había pasado esto, no sabía que esto fue en mi pueblo. Ese tipo de cosas me parecen interesantes también. Has hecho libros sobre la batalla de Noain, también Amaiur, otros hechos históricos en Navarra. ¿Cuál es como la historia navarra o la anécdota navarra, ese pedacito de historia que más te gusta, que la gente no conoce
y que tú crees en tu cabeza que le des vuelta? Oye, si la gente supiera esto, tal. Buah, es que hay un montón. Es que yo, por ejemplo, los 3 últimos libros así, no, los libros que he hecho, algunos de ellos es los 3, no últimos, pero de entre los 3, es de los 3 últimos 10 años, el tema de la conquista de Navarra, que del 12 aquí, del año 12 aquí, con el centenario de la conquista, bueno, pues cada vez se saben más cosas, más detalles, más cosas importantes, y me parece que eso yo lo he trabajado bastante desde un punto de vista histórico y queda muy bien reflejado en los libros que he hecho. Luego, yo qué sé, he hecho otro sobre la literatura, en la literatura universal, en las veces que aparece Navarra, en Shakespeare, en no sé qué y tal. Uh-huh. Son cosas que la gente desconoce, ¿no? Seguramente la conquista fue un momento crucial para la historia de Navarra porque cambia su devenir. Pero yo creo que, gracias a Dios, está ya muy estudiada y está muy trabajada, ¿no? Yo creo que hay otros temas que se pueden seguir investigando. A ver si puedes contarnos un poco más eso de Shakespeare, porque también tengo un recuerdo que hiciste una viñeta sobre Shakespeare que hablaba de esto mismo. Decía algo así como Navarra, o en Navarra desde Navarra se dominará el mundo, ¿no? O algo así era Navarra será el asombro del mundo. El asombro del mundo. Sí, lo que pasa es que eso fue un proyecto que, pues, ves leyendo y sabiendo y tal, y mirando cosas, decía, joder, Navarra con el país tan pequeño que era, tiene unas referencias en autores de la literatura universal muy, muy, muy reconocidos. No cualquier país tiene esas referencias. Es decir, en su momento tenía un reconocimiento. Entonces, leyendo, pues dije, voy a hacer un cómic en los que aparezcan los espacios en los que aparece Navarra dentro de las obras literarias de gente universal, ¿no? Y entonces empecé el Códice Calistino, que es como la primera guía, la guía del Camino de Santiago, que hizo un monje francés en el siglo XII, y entonces pasa por Navarra y cuenta lo que pasa en Navarra. Entonces, bueno, nos pone a parir, porque, bueno, pues eso, comen como cerdos, se tiran a su mula y a su caballo, por eso les ponen un candado para que los vecinos no las cojan, son ladrones, son tal, bueno. El contexto es el que lo cuenta. Seguramente, muchos historiadores dicen que seguramente le robaron en la zona de salir de Tierrastella hacia Logroño, y de ahí la mala leche con los navarros. Pero bueno, él va contando cosas, cuenta cosas del idioma que se hablaba, el euskera, cuenta cosas de cómo eran las ciudades, de cómo era la gente y tal. Y eso lo reflejé en viñetas, aparte del Códice Calistino. Luego hay otra parte que es... Shakespeare escribe Trabajos de amor perdidos, una obra de teatro, y la sitúa en una supuesta corte idílica, que es la corte de Navarra, del rey de Navarra. Se inventa un rey, solo piensan en las artes, en las letras, era un pueblo, o sea, todo lo contrario que hemos sido durante siglos, y la sitúa en Navarra. Los historiadores dicen que probablemente él pensaba en la Navarra de Baja Navarra, que quedó al otro lado con los reyes Albret. Y bueno, pues la trasladó también a viñetas esa supuesta Navarra. Y él dijo, pues Navarra será el asombro del mundo, porque iba a ser la gran corte cultural. Y esa es la parte que aparece. Y luego, ¿qué más aparece? En Robinson Crusoe, también cruzan por Navarra, Robinson Crusoe. Ya lo rescatan de la isla que estuvo no sé cuántos años, quiere volver a Inglaterra, pasa por Portugal, Madrid, para pasar a Francia pasa por Navarra y le pasan una serie de cosas. Aparece en el libro de Robinson Crusoe. Y por último, la Divina Comedia de Dante, en el siglo XIV, pues que el famoso rollo de que van al infierno, hay varios anillos en el infierno, ahí están los pecadores, los no sé qué, tal. Llega no sé qué anillo del infierno y hay un navarro en el anillo del infierno, ahí pasando penas y condenado en una especie de pozo de petróleo, y pasan una serie de cosas con unos demonios que le azuzan y tal, y le preguntan de dónde es, y soy navarro y tal, y está ahí por corrupción. Está condenado por corrupción por haber robado al rey Teobaldo pasta. Entonces, que ese tipo de referencias, una sea del 1100 y pico, otra de 1300, la otra de 1500 y la otra de 1700, y en 4 obras fundamentales de la literatura universal aparezca Navarra, joder, me pareció potente. Entonces, lo que hice fue dibujar en cómic esos, no toda la obra, sino el espacio en el que aparece citada Navarra, ¿no? Y me lo pasé genial, la verdad es que es muy divertido. También has hecho más cosas aquí en Navarra. En el año 2006, creo que hiciste el cartel de la Feria del Toro.
¿Cómo surge también esa iniciativa? Pues eso fue, la verdad es que el cartel de la Feria del Toro, bueno, ya sabéis, el de Pamplona, el de las fiestas de San Fermín es por concurso, y el de la Feria del Toro, que la Feria del Toro organiza la Casa de Misericordia, pues encarga a un autor. Y siempre habían pintado pues, pintores así y tal. Y en el 2006 o 2005 ganó el Mingote, el premio Mingote, y entonces me llama a la Casa de Misericordia y me dice, oye, habíamos pensado en ti para hacer el cartel de la Feria del Toro el año que viene. Y, joder, tío. Era como, ¿estáis seguros? Yo hago monigotes, ¿eh? Y no, que sí y tal. Y entonces, bueno, yo soy muy sanferminero y bueno, pues yo encantado, no me costó nada en ese sentido. Les presenté varios bocetos, les gustó el que salió, que era darle la vuelta a la historia, eran los toros como si fuesen toreros, con el estilo de obviamente mío de caricatura, y ese hicimos. Entonces una valentía de la Casa de Misericordia de apostar por una cosa tan radicalmente distinta a lo que hacían entonces, y luego un respeto mío también de decir, ostras, el mundo taurino con lo, entre comillas, conservador que es, o que le gustan un poco los cambios, ¿no? A ver cómo reacciona ante esto. Y la verdad es que fue uno de los carteles que se agotó, la verdad, una pasada. Y el culmen fue cuando me dijo, no sé quién, me llamó un amigo que estaba en no sé qué venta de Sevilla, que es súper taurina, de estas que van todos allí y tal, y estaba el cartel puesto en la venta. Dije, bueno, pues ya hemos triunfado, tranquilidad. Y la verdad es que ya te digo, fue un cartel que tuvo mucho éxito. ¿Qué es a nivel personal lo que más te ha hecho sentir orgulloso, que se te haya elevado ya la sonrisa sin quererlo? No sé si también tuviste una época por la que paseabas por Pamplona y te paraba mucha gente por las viñetas que hacías. No, lo que pasa es que lo bueno de mi trabajo es que mi trabajo es muy conocido, pero yo no soy muy conocido. Pues, yo siempre he evitado un poco esa exposición pública, ¿no? Continuada, quiero decir. Bueno, cuando tengo que salir no tengo ningún problema, y entrevistas o presentaciones, etcétera, encantado. Pero no es una exposición diaria. Mi trabajo sí, pero yo no. Entonces, el reconocimiento físico por la calle no se produce. De vez en cuando te das cuenta, pero no es nada, es muy respetuoso, ¿no? Y normalmente, pues, lo que decías de cuando, pues a mí muchas veces cuando la gente te dice, joder, me reí con tu viñeta, o me alegraste el día, o no sé qué y tal, pues eso es lo que vale, ¿no? Eso es lo que más me queda siempre. Además, también has hecho pancartas de peñas de San Fermín. ¿Cómo es ese proceso? ¿Te vienen...? No, eso... A ver, mira, eso es con mi primer trabajo profesional, entre comillas. Yo empecé con 16 años, con lo de Osasuna empecé 18, pues con 16 ya era un enfermo de los Sanfermines y las pancartas y tal. Me encantaba los trabajos de Pedro Martín Balda, que ya lo había dejado. Tenía un libro suyo, que era un pintor de pancartas que revolucionó un poco las pancartas. Y lo seguía mucho. Y entonces, pues cuando tenía 16 años me fui con un boceto. Se funciona por concurso en la mayoría de las peñas, ¿no? Pues hay un plazo, presentas un boceto de tu idea, y si les gusta, pues la tienes que dibujar luego en la sábana, que aparece bailándose por la calle, ¿no? Y pues con 16 años fui y gané en la Itasuna, parece que era. Y hasta ahora, bueno, hasta hace 2 años que lo dejé, de momento. Ya veremos lo que hago. Y me paré un poco, y son un montón de años haciendo bocetos. Entonces, normalmente el proceso es sencillo. Tú vas a la peña que quieras, presentas el boceto a concurso, y si es el que más gusta, pues luego te toca dibujarlo en la sábana y pintarlo, y que es un palizón. Son 5 metros de sábana de ancho y 2 de alto. Entonces, claro, es como llevar todo lo que has dibujado en el boceto, llevarlo a la sábana. Y el contenido viene a ser la actualidad anual, la actualidad de ese año, más bien local. Ahí también entra Osasuna muchas veces, y tienes que intentar plasmar, es como una viñeta, es como una tira, pero en 5 metros por 2. Dibujar y pintar. Y pintar, claro, que es mucho. O sea, a mí, por ejemplo, es un proceso que me cuesta prácticamente todo el mes de junio, entre otros trabajos y tal. Y bueno, es muy laborioso, ¿no? Recuerdo un año que me lancé a hacer 3 y dije una y no más, claro. Porque claro, estabas loco, ¿entiendes? De mayo a julio era una barbaridad, ¿no? Y los últimos años hacía una y contento. Vamos a abrir el melón del humor.
a lo largo de estos últimos años se ha estado poniendo un poco de actualidad los límites del humor. ¿Cuáles son los límites del humor? ¿Qué límites tiene el humor para ti? A ver, yo siempre digo que los límites del humor son los que te dicte el código penal. O sea, no hay más historia. Es decir, si alguien se ve afectado, pues tiene los tribunales y ya está. Y ahí puede recurrir o puede denunciarte o lo que sea. Y ya se verá si tienes razón o no. Como cualquier otra labor en la vida, ¿no? Que está medida un poco por los propios tribunales. Porque lo demás es ponerte autocensura y límites propios, ¿no? ¿Por qué te vas a poner tu censura? ¿Por qué te vas a limitar tú en tu creatividad, en tu trabajo? Porque lo que a ti te molesta hoy, le puede molestar al otro mañana, al otro le molesta otra cosa, entonces nunca harías nada. Si alguien se teléfono de aludidos, pues que vaya a los tribunales y ya está, ¿no? Yo creo que el límite no lo puede poner el autor. Tus tiras cubren temas de absolutamente todo. Obviamente en la actualidad está metida también la política. ¿Alguna vez has tenido como algún toque de atención o alguien te ha dicho, oye, esta no me ha sentado nada bien? No hace falta que digas nombres, obviamente. ¿Y cómo se actúa en esos casos? Sí, claro. Es que en un montón de años y haciendo el trabajo que hago, pues al final hay gente que le sienta bien, hay gente que le sienta mal, pero bueno, eso va con tu trabajo, con tu sueldo y con el suyo también, porque normalmente en las viñetas aparecen personajes públicos. Entonces, bueno, ese tipo de cosas también va en su propia personalidad. Y luego ya depende de las personas. Hay gente que tiene sentido del humor, hay gente que no tiene sentido del humor, hay gente que es muy plana, hay gente que le da la vuelta a las cosas. Y sí, hay gente que te ha podido llamar encabronada viva y, bueno, pues toreas igual que... O sea, si tú sabes cómo lo has hecho con una honestidad y pensando en la parte pública, no tienes nada que decir. O sea, no sé. Otra cosa es que te metieses en lo personal, que nunca lo hago. Sí. Es que te lo decía porque, claro, has recibido, como he dicho antes, por parte del gobierno de Navarra, si no me equivoco, la Cruz Carlos III. Y no, como que me choca esa dualidad entre que te dé un reconocimiento el gobierno de Navarra, gente a la que criticas, esté el gobierno que esté, y te den ese reconocimiento. Hombre, pues a ver, ese reconocimiento yo creo que es el único que he tenido público. O sea, desde una institución pública. Casi todos los demás han sido privados. Los premios y tal, pues al final te los da una institución o lo que sea, un periódico, el que organiza un premio, etcétera. Pero es el único premio que tengo institucional, que es el dado por el Gobierno de Navarra. Y me imagino que al final, bueno, me imagino no, es también por toda la trayectoria, ¿no? Ese me lo dieron hace un año o hace 2 años, o sea, después de 30 y tantos años. Y yo creo que recibir un premio de ese tipo, que nadie se engañe, voy a seguir trabajando igual. Es decir, eso no te quita ni te pone, ¿entiendes? Para mí eso dice más del gobierno que de mi propio trabajo, ¿no? Pues que el gobierno ya sabe, en ese caso, que yo voy a seguir trabajando igual. Si veo una cosa que me parece a mí denunciable o lo que sea, va a seguir apareciendo igual. Y yo creo que con eso ya lo saben, ¿no? ¿Qué temas consideras ahora que son urgentes sacar a la actualidad? Bueno, yo no soy quien saca los temas, sino es la actualidad la que saca los temas, ¿no? A veces es la actualidad la que te lleva a ti. A veces tú no te gustaría hablar de unos temas, pero la actualidad te marca. Y no sé, pues yo qué sé. Por ejemplo, hay muchos temas muy importantes en la sociedad que quizás la política no te los lleva, porque la política estamos en un momento que parece que va por otra, no sé, por otro piso, ¿no? Yo qué sé, los temas de actualidad que afectan a la gente, principalmente yo creo que es la vivienda, el acceso al empleo de la gente joven, ese tipo de los tipos de sueldos que coge la gente joven, etcétera, todo ese tipo de historias. Me parece que la sanidad, ese tipo de historias, es lo que la verdad afecta a la gente. Y a veces parece que los políticos, hablo en general, están en otra especie de galaxia con una serie de películas que igual no afectan al día a día de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces ando entre una cosa y la otra, ¿no? Entre lo que yo creo que puede afectar más y lo que en realidad es la actualidad del día, que me tengo que ceñir mucho a ella. Tengo ahora una especie de pupurri de preguntas que no sabía dónde ubicarlas porque no me venía bien en ningún bloque. Al cajón desastre. Sí, y va al cajón del desastre. ¿Cómo describirías tu relación con los lectores? Yo creo que positiva. O sea, a mí el feedback que me ha llegado durante años es
más positivo que negativo. O sea, me parece que la gente más o menos le gusta el trabajo que hago y así me lo hacen ver, ¿no? La mayoría de las veces. Si no fueras humorista gráfico, ¿a qué te habrías dedicado? Buah. Pues mira, hubiese estado guay ser capitán de Osasuna, pero lo veo difícil. Pero me hubiera gustado, pues quizás ser historiador, sí. ¿El proyecto más desafiante al que te has enfrentado? Mira, pues por ejemplo, el cartel de la Feria del Toro en ese momento fue por lo que te he explicado del contraste, ¿no? Entre mi trabajo y lo que suponía. Me parece un reto importante. Pero bueno, gracias a Dios he tenido muchos proyectos. Por ejemplo, recuerdo hace 2 años el Museo del Carlismo de Estella deja todos los años a un autor hacer lo que quiera, ya sea pintor, escultor o tal, sobre el carlismo, lo que él piensa sobre el carlismo, y deja todo el museo a su disposición. Tienes ahí una exposición en los pisos de arriba, las escaleras, donde te dé la gana, pues hacer lo que quieras con el carlismo. Y hace 2 años, por ejemplo, me llamó al museo y entonces dio paso al humor gráfico. Claro, me parece una barbaridad que un museo te deje pasar al humor gráfico, ¿no? Y entonces, haz lo que quieras con el carlismo en el museo. Y hice una exposición que a mí me quedé muy, muy, muy satisfecho, utilizando todas las salas del museo, dándole la vuelta a las historias. Y ese tipo de retos, pues siempre son, desde un punto de vista creativo, son muy apasionantes, ¿no? Porque te saca un poco del rollo de la actualidad diaria, del formato viñeta, y te deja explayarte como quieras. Con el mundo digital en el que vivimos, hiperdigital, ¿cuál es el futuro del humor gráfico? Bueno, yo creo que el mismo que siempre. A veces se nos olvida que lo importante son los contenidos de las cosas, ¿no? La información, los libros, los textos, el humor, las caricaturas, eso es lo importante. El formato pues va evolucionando. Pues igual hemos pasado se ha pasado de los periódicos de sábana a los periódicos, el formato actual, el periódico de papel, igual desaparecerá el papel, se irá a lo digital, pero lo que importará será el contenido, ¿no? A ti te dará igual leerlo en pantalla, leerlo en el móvil, pero leer lo que te gusta a ti o el contenido interesante. Entonces, eso ya está cambiando, es una pasada, ¿no? Por ejemplo, el tema prensa, el tema papel ya está muriendo casi y está todo lo digital, ¿no? Las nuevas generaciones es todo digital, pero lo importante es lo que, no la forma en que lo lees. ¿Te has planteado alguna vez adaptar tus contenidos al mundo audiovisual? Igual hacerlos en yo qué sé, en animaciones o algo así. Alguna vez sí, pero lo que pasa es que la actualidad diaria te exige tal velocidad y tal reacción que no se podría hacer. No se podría hacer como lo pienso yo, ¿entiendes? Date cuenta que yo, por ejemplo, acabo viñetas a las 10 de la noche. Entonces, claro, ¿por qué? Porque igual hay un partido de Osasuna a las 7 y quieres meter la actualidad del día. Entonces, ese tipo de historias requieren el tipo de animación, mandarlo, animarlo, tal. Requiere un tiempo, un proceso que igual te lo puede permitir en trabajos con más tiempo, pero en la viñeta diaria, ostras, es salir, hay que salir y ya está. Voy a terminar con una pregunta que solemos hacer a todos los que venís por aquí. ¿Tenéis algún proyecto cercano en el futuro que vais a sacar, que queréis comentar? ¿En tu caso tienes algo preparado y que se pueda contar? No tengo mucha idea en la cabeza, pero bueno, hemos acabado ahora un libro en diciembre y estamos un poco en barbecho, en reposo, por donde volver a arrancar, ¿no? Entonces ahora estoy en esa fase, aparte de la viñeta del diario, lógicamente, estoy en esa fase un poco de tengo esto, tengo lo otro, no tengo claro por dónde arrancar ni cómo, pero bueno, ya me estoy calentando y en un mes ya estaré en alguna película gorda montada otra vez. Muy bien. Oye, pues estaremos atentos a todo lo que haga. Bueno, a mí se me ve enseguida. O sea que... Pues nada, César, ha sido un placer tenerte por aquí en los estudios de Radio Osasuna. Gracias por venir, que sigas exponiendo tus obras ahí llenas de humor y si cae alguna también del club, pues oye, bienvenidas. Pues ya sabéis que hay que encajarlas con deportividad. Gracias. Gracias a ti, César. Vamos a despedir el programa, pero antes nos vamos con Rubén Díez, que nos tiene preparadas las 5 claves del partido de este fin de semana. Y vamos a despedir este programa de Hablando en Rojo by Cosner, pero antes vamos a por esas 5 claves del partido de este fin de semana. Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Ángel?
Hoy con especial cariño porque le hacemos las claves a Íñigo Pérez, que fue jugador de Osasuna y que, bueno, ya sabemos que aquí gusta mucho pues, por todo lo que significó para Osasuna y lo que está haciendo en el Rayo Vallecano. No es la primera vez que hacemos las 5 claves de Íñigo. Sí que tenemos bastante más contexto de lo que lo hicimos la última vez. Hemos visto ya cómo ha ido avanzando a lo largo de esta temporada. Muy buena posición. Creo que estamos empates a punto. Estamos empatados. 25 puntos ambos equipos. ¿Cómo juega? ¿Cuál es la estructura de este Rayo Vallecano de Íñigo? Pues este Rayo Vallecano de Íñigo tiene una estructura de 4-2-3-1, pero con la gran diferencia de que ese delantero que tienen no es un delantero muy fijo que te estás tirando al equipo, sino que es un delantero muy móvil, que viene a recibir. Hasta cierto punto, en algunos momentos llega a parecer un 4-4-2, donde los extremos son quienes están atacando la profundidad, y delantero más media punta, que suele ser Isi y Camello, son esos jugadores que, bueno, media puntean, juegan por dentro, descargan para luego jugar con extremo, y es un equipo muy vertical, muy vertical, que sí que atrae, juega mucho desde atrás, atrae mucho, y en cuanto atrae y suben líneas, lanzan, cogen caídas y vuelven a ser verticales. La verdad es que es un estilo de juego que aquí creo que encajaría muy bien, o sea, ya no solo por Íñigo Pérez, sino porque creo que también lo hemos visto en ciertos momentos con Yago Arrasate, ese lanzar, coger segunda jugada, ser vertical. Entonces, sí, puede ser algo parecido a lo que tenemos en Osasuna. Has mencionado ya a varias de las puntas de lanza del equipo. ¿Cuáles son los mejores jugadores que tiene este Rayo? No te voy a decir a Isi, que sería el fácil, porque además sé que acabó con molestias el último partido y puede ser que sea una baja, pero te digo dos jugadores que están muy en forma y me encantan. Uno es Camello como delantero, que además es el perfil de delantero de 1,78 m, o sea, que no es especialmente alto, es muy ágil, no es especialmente fuerte tampoco, pero sin embargo, claro, se relaciona también, rompe muy bien al espacio, entra muy bien por dentro y hace que mejore muchísimo a los compañeros y que incluso él, oye, alcance cifras también muy interesantes, a pesar de no ser ese delantero de área como podíamos pensar en Budimir o Raúl García de Haro. Y el otro jugador es Jorge de Frutos, que es un extremo que el año pasado no jugó casi nada, y este año con Íñigo Pérez está teniendo protagonismo y pues bueno, pues perfil de extremo de los que nos gustan. Encarador, muy valiente, rápido, finalizador, perfil de extremo que aquí seguramente también nos encajaría muy bien. Vamos a mencionar ahora esas cosas a las que Vicente Moreno tiene que tener cuidado. El ojo cuidado de esta semana, ¿a qué se lo vamos a dedicar? Se lo vamos a dedicar a Ratiu, el lateral derecho del Rayo Vallecano, por dos motivos. Uno, porque este mercado de invierno está siendo uno de los jugadores que más se está preguntando por él en esa posición. Ha habido varios equipos que han preguntado por Ratiu porque evidentemente tiene unas condiciones muy importantes, y porque el Rayo Vallecano, a pesar de tener ese extremo largo en derecha que es Jorge de Frutos, Ratiu es un lateral también muy ofensivo. Entonces, esa verticalidad que tiene también el Rayo te permite muchas veces estirar con extremo, pero cuando se gana esa segunda jugada, que también el lateral vuelva a romper en profundidad y hace que sea un equipo muy vertical y muy difícil de defender a campo abierto e incluso en bloque medio. Vamos a hablar ahora de esas debilidades, probablemente tenga que ver también con que sea un equipo súper vertical. Sí, precisamente, y cogiendo esto último que te acabo de decir, claro, con laterales tan largos, porque Pep Chavarría también es un lateral muy largo, aquí vamos a tener que ver el Osasuna, más Osasuna de toda la temporada, de transiciones rápidas, de robar y salir. Por eso seguramente a lo mejor vemos hasta dos extremos puros en Osasuna. Ya veremos si Quique Barja está bien, pero no me extrañaría ver un Quique Arnaiz si pueden estar bien, porque creo que va a ser muy importante poder transitar rápido cuando le robemos balón y nos estén atacando en nuestro campo. Y otra debilidad es precisamente también que esto de que nos atraen mucho para luego lanzar, es que a lo mejor si tenemos nosotros un centro del campo muy fuerte, como puede ser Iker y Torró, que son dos jugadores que recuperan súper bien, que en ese lanzamiento y segundas jugadas también podamos ser nosotros fuertes para aprovechar pues esos espacios que se puedan abrir entre la línea defensiva y el ataque del Rayo Vallecano y les podamos hacer daño ahí también. Y por último,
¿Qué pasó la última vez que se enfrentaron el Rayo Vallecano contra el Club Atlético Osasuna? Creo que fue de las primeras jornadas que tuvimos fuera de casa y no fue uno de los mejores partidos. Sí, no fue uno de los mejores partidos. Recuerdo una primera parte competitiva, pero una segunda parte donde ese gol de Mumin cambió totalmente la dinámica del partido. Pero te voy a hacer un último remember de lo que pasó el año pasado en el Sadar. Vale. No sé si te acuerdas. Que Raúl García de Haro se le ocurrió meter un gol en el minuto 95 para darnos los 3 puntos ante el Rayo Vallecano en un partido muy flojito, pero que, vamos, firmo ahora mismo gol en el 95 con Raúl García de Haro. Pues nada. Bueno, ya pudimos hablar con él el lunes. Está motivado, está le podemos motivado. haber preguntado. Ah, no, ya le preguntamos. Ya le preguntamos sobre aquel gol contra el Rayo. Pues nada, oye, vamos a despedir aquí el programa. Gracias por pasarte una vez más, Rubén. Y que vuelva la victoria en el Sadar, que llevamos 2 meses sin conocerla. Sí, hace falta ya. Nos vemos el lunes para hablar de este partido. Gracias a vosotros también por estar aquí con nosotros esta tarde, una tarde más. Nos vemos este fin de semana para la retransmisión de este partido contra el Rayo y tendréis también promesas en femenino como siempre. Gracias y hasta pronto.